Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Mi querido Capricornio, y dirás, Richard, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás disfrazado así? Estamos lo que es en el mes de los carnavales, cariño. Y ya que recién estamos empezando a salir de las jaulas, porque nos han tenido encerrados por la pandemia, pues entonces dije, me voy a disfrazar de algo. Y dije, ya que en España está de moda lo que es Pasión de Gavilanes, pues entonces me voy a disfrazar de uno de ellos. Dirá Richard, no te igualas a ellos, ya lo sé, cariño, pero no me quites la ilusión, no me quites la ilusión. Te pareces más a los muñequitos de Toy Story, me han dicho. Muy bien, Capricornio. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. Mi querido Capricornio, no sé si te está pasando, pero siento que es como si dentro de casa o de repente en la casa de un familiar, tú sientes la energía o la presencia de alguien, ¿vale? Lo que es en la parte espiritual. O en algún momento de repente has sentido como un suspiro. No sé por qué me llega esa información y puedo visualizar que a lo mejor o es un familiar o puede ser de repente una persona adulta, ¿vale? Una persona adulta, me dicen. Muchos de vosotros también de repente me dicen, Richard, cada vez que voy con mi mascota, cada vez que voy con mi mascota, como que se pone nervioso, ¿vale? O nerviosa si es hembrita. Y esto de repente a mí, inclusive siento que los pelos se me escarapelan, me dices. Siento que todo se me vuelve la piel de gallina, sí, chinita, la piel chinita. A veces de repente he podido también percibir que mi perro ladra mucho. Puede ser que exista una energía en tu casa, ¿vale, cariño? Puede ser. A mí me dice de suspiros, a mí me dice que a lo mejor tú has escuchado algo. Una persona adulta, puede ser una persona adulta, como también puede ser de repente una persona menor, porque son juguetones. Veo que de repente a veces quizás golpean parte de tu casa o se cae algo, o tú pones algo en un lugar y luego aparece en otro. Puede ser de repente energías juveniles o puede ser un duende también, ¿vale? Siento esa energía de ahí. Si es una energía que a lo mejor me dice Richard, no creo que sea un duende, es una persona o la energía de un ser humano, pues habla y di, mira, tú no perteneces a este plano terrenal, tienes que marchar al otro plano, ¿vale? Tú no te puedes quedar aquí, es esto. Y si simplemente me dice Richard, no, creo que es un duende, pues entonces, como son como criaturas, yo te recomiendo que lo dejes algún tipo de ofrenda en alguna esquinita ahí, algún dulce, algo que le guste. Imagínate que son niños, que le guste a ellos, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego se familiaricen con vosotros y digan, no, son buenas personas, pues entonces se calmen un poco, ¿vale? Es esto. Muy bien, vamos a ver qué más nos dicen las energías del tarot Rider White para vosotros, Capricornio. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, universo. Vamos a ver. Me sale la carta del 8 de bastos, me sale la carta del as de copas. No sé por qué siento, uy, me pica aquí un poco. No sé por qué siento, cariño, que a lo mejor me dice Richard, yo todavía tengo la esperanza de recuperar a una persona, una relación o una historia. O simplemente para ti se viene el contacto, la comunicación de alguien, cariño. Y yo veo una propuesta. Mira, la carta del 8 de bastos y la carta de las de copas. Propuestas, propuestas. Si tú de repente, si tú de repente te has divorciado de esta persona, o tú de repente, yo qué sé, ya tienes otra historia, o tú o la persona de tu interés todavía tiene esa energía de la esperanza de que vosotros vuelvan a estar juntos, ¿vale? O simplemente se aproxima una energía que te va a proponer una nueva aventura, una historia, un amor. La carta del as de espadas.
Son dos cartas maravillosas, Capricornio. Es como si Dios reafirmara y estuviera diciendo, Capricornio ha estado pidiendo todo este tiempo que por favor suceda el milagro ya, que aparezca una persona o que exista la reconciliación con esta persona. Y entonces nos dicen, como nosotros tardamos pero no olvidamos, te dan ese regalo que tanto has estado pidiendo, cariño. Porque hay algo que se aproxima aquí. La carta de la sota de espadas y tenemos la carta del carro. Veo que tanto como a ti, como también a esta persona, le causa ilusión, le da ilusión. Yo veo rescates, yo veo avances, yo veo reagrupación de familia porque cierras con la carta del carro, cariño. O que simplemente, cariño, lo que te puedo decir si me dices, Richard, mi vida es un desastre, tengo muchos problemas, no me funciona ni con la relación, ni lo que es tampoco en la vida laboral, lo que es económico. Yo lo que estoy viendo es que hay un cambio. Yo veo que tú te vas a rescatar. Yo veo que vas a tener una propuesta o llega de repente la oportunidad de empezar una historia o tener dinero. O cuando tú sueltes lo que no te llena, tú vas a tener un nuevo amor. Las cosas van a cambiar para tu vida. Porque cierras con la carta de la sota de bastos que nos hablan de progreso, que nos hablan de crecimiento, de evolución. Y mira, tenemos la carta debajo, la carta del juicio. Un renacer para vosotros, una oportunidad para vosotros. Tanto lo que es con un nuevo amor o simplemente con la persona que tú deseas, que tú quieres. ¡Wow! Capricornio, siento un Virgo, ¿vale? Te voy a dar signos. Vamos a ver, signos para vosotros, signos para vosotros. A ver. Me sale un Aries, me sale un Leo, Capricornio, Escorpio, uno más. Cáncer, muy bien. Si no coincide con el signo, tú tranquilo, tranquila, que ya llegará, ¿vale? Ya llegará. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Mi querido Capricornio, se viene una sorpresa, cariño, se viene una sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver. La carta de la justicia, o todo se pone en orden, o tú de repente estás en trámites legales, o vas a llegar a trámites legales. La carta del mago, sí. Creo que muchos de vosotros de repente ha llegado el momento de cerrar un ciclo, lo que está relacionado con la parte legal. La parte legal, porque tenemos el mago y la carta de la justicia. O cierras un capítulo de tu vida. Sí, la carta de los enamorados y la carta de la rueda. Vale. Por una parte, existe un grupo de ustedes que va a cerrar una historia, lo que es en la parte legal. Tienes todo a tu favor, ¿vale, Capricornio? Todo a tu favor. En cualquier tema, yo que sé, de repente es trámites de matrimonios, trámites legales, documentos, contratos, da igual. Pero me están diciendo que va a ser favorable para ti. Porque tenemos la carta de los enamorados y cierras con la carta de la rueda de la fortuna. Aquí, ¿vale? Por eso, todo lo que esté vinculado con trámites legales, documentación, va a ser favorable para vosotros, Capricornio. El otro punto. Tranquilamente una persona, como ya me hablaba en tus energías de rescate, de evolución, de propuestas, de llegadas, ¿vale? De sentimientos, de dinero, etcétera, etcétera. Tranquilamente para vosotros viene lo que es una propuesta, de repente para tener una relación firme o simplemente para llegar a un matrimonio, sea civil o religioso. Es lo que estoy viendo aquí, cariño. Y sale la rueda de la fortuna. Yo creo que muchos de vosotros se me van a casar, ¿vale? O muchos de vosotros van a tener esa oportunidad. La carta también del 9 de espadas, la carta del ermitaño y tenemos la carta del emperador. Pero por otra parte siento que hay un grupo de vosotros, no todo, que tiene de repente temores, dudas, inseguridades de que esto funcione. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, esta situación ya lo he vivido, o ahora el pasado me viene a mi vida para comprometernos otra vez, para reactivar los votos, o te da un poco de miedo de repente que esta nueva historia que te propone una relación firme se comporte como las relaciones pasadas que tú has tenido. Pero sale la carta del emperador, tenemos la carta de la luna, ¿vale? Nos dicen, haz caso de tu intuición, cariño, haz caso de tu intuición. Yo lo que estoy viendo aquí, que a lo mejor de repente son tus miedos,
no todas las relaciones van a ser iguales, ¿vale? No todas van a ser iguales, cariño. Siento que hay una persona que también, quizás esta persona que te viene a proponer empezar otra vez, a tener una relación otra vez y llegar al matrimonio, en su momento creo que te mintió. En su momento te engañó. Por eso que tú tienes miedo, porque tenemos la carta de la luna y la carta del 10 de espadas. Una situación que ocultó hace mucho tiempo o algo que salió a la luz hace poco y ahora de repente esta persona te quiere demostrar de que está por ti, diciéndote que se comprometa en lo que es en la parte legal, que por favor olvides todas las partes negativas que a lo mejor esta persona ha traído lo que es a tu vida. Y por eso que tú tienes un poco de miedo o de inseguridad, cariño, ¿vale? Pero terminas con la carta de los enamorados y sale también la carta del 9 de copas con la carta de la reina del rey de espadas. Yo lo que te puedo decir, cariño, es cierto que hay personas que no te quieren ver feliz. Hay personas que a lo mejor si tú no aprovechas esta oportunidad, va a parecer lo que yo siempre digo, un lagarto o una lagarta, a quererte quitar tu presa, cariño. Yo veo que hay un grupo de personas que están a la expectativa de qué decisión tomas. O hay un grupo de personas que a lo mejor te está observando tus desgracias, tus problemas. Si tú me dices, Richard, en estos momentos yo he terminado con esta persona. Esta persona pues me ha engañado, nos hemos separado. Esta persona va a volver a tu vida. Va a volver para pedirte lo que es una oportunidad y va a querer una relación seria. Pero todo es libre albedrío, ¿vale? Si tú me dices, ya Richard, yo estoy cansado, yo no quiero volver a empezar con esta persona, pues entonces la decisión lo tomas tú. Pero recuerda que hay personas que están observando. Yo creo que más de una persona quiere que la relación con la persona de tu interés se acabe definitivamente. Es esto, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver iniciales. Iniciales, iniciales, iniciales. Tómalo de una forma general. Muchos de vosotros van a tener que hacer un vuelo, ¿sí? O un viaje, o el amor está fuera. La letra O, la letra N, ¿se ve? Sí. La letra J y la letra Y. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a recoger estas cartas menos las cartas guías, ¿vale? Las cartas guías solamente lo dejo ahí. Hay una persona que viene a tu vida, cariño, o simplemente la historia de amor con la persona de tu interés no se ha terminado. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles para vosotros con mucha fe. A ver. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dicen. Escucha, establece prioridades. Pon el acento en tus prioridades. Yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Tienes que saber bien lo que realmente quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, esto es el fin, yo no quiero una oportunidad, pues entonces esta es tu prioridad. Si tú dices, Richard, quiero darle una oportunidad, pero tengo miedo que no funcione. Tengo miedo de repente que todo vuelva a ser como antes. Encomiéndate al arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón te va a ayudar a que esos problemas se disipen y que simplemente tú encuentres la estabilidad en tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos quieren decir. El tarot Celtim, para vosotros. El tema también de establecer prioridades, yo también lo siento por la parte laboral, ¿vale? Por la parte de los ingresos, del dinero. Tienes que empezar a saber lo que realmente quieres. Tienes que ver si en el lugar donde estás vale la pena continuar o simplemente toma esa prioridad de repente de buscar el ascenso o buscar una mejor retribución en la parte económica. Muy bien, vamos a ver. A veces de repente, cariño, los cambios también son buenos, ¿vale? Porque ya me ha salido lo que es vuelos, me ha salido lo que es el carro, de rescates, de avances. Creo que muchos de vosotros en la parte económica tienen que soltar algo para empezar algo nuevo. Vamos a ver qué más nos dice. Me sale la carta del 4 de Pentáculos, la carta del Rey de Oros. Existe una persona en tu entorno que a lo mejor me dices, Richard, ellos o ellas no toman sus propias decisiones. Ellos o ellas son manipulados o lo que diga la madre, el padre o los amigos es ley. Y entonces esta situación a mí me cansa, me pone nervioso o nerviosa. Sale la carta del Rey de Bastos y tenemos la carta de la Luna con la carta del 2 de Pentáculos. Siento que si a lo mejor de repente las cosas no cambian entre ustedes dos,
o tú te vas, o simplemente van a lograr su objetivo de separaros a vosotros dos. Me sale la carta de la luna y me sale la carta del 2 de pentáculos. No sé por qué siento que la manipulación o todo lo que diga la familia es ley, ¿vale? Yo creo que la persona de tu interés, o puede ser tú también, Capricornio, es muy fuerte la opinión o es muy fuerte de repente las decisiones de la familia o del entorno, porque tenemos aquí la carta de la luna y la carta del 2 de pentáculos, cariño. Creo que hay un grupo de ustedes que la manipulación es por los padres o por personas cercanas. A mí lo que me está diciendo, tanto tú como también la persona de tu interés tienen que darse un tiempo, tienen que reflexionar, tienen que pensar, tienen que tomar sus propias decisiones porque sale la carta de colgado. Solo de esta manera vosotros van a llegar lo que es al éxito en la parte de los sentimientos, ¿vale? Es muy importante que tú hables con esta persona, es muy importante que tú digas tu incomodidad para que también se dé cuenta, ¿vale? Porque a lo mejor de repente tú te quedas callado o callada y la otra persona pues dice, estamos bien, todo lo que dicen mis padres, todo lo que dicen mis amigos es correcto. Y esto muchas veces no es así, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Vamos a ver las características. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Muchos de vosotros puede ser que estén lidiando con una persona de elemento fuego, puede ser un Leo, pero también me dice Richard, a veces siento que es un poco bipolar, a veces siento que tiene doble personalidad. Hoy me dice te quiero, hoy me busca y mañana desaparece. Y esto me pone un poco nervioso y nerviosa. Siento que se deja manipular, ¿vale? A lo mejor de repente hasta muestra mucha seguridad, pero sin embargo influye mucho lo que digan el resto. Sí, me lo vuelve a reafirmar. Pueden ser rubios o rubias. Esta persona también de repente o trabaja con niños, puede ser un profesor o una profesora, o puede ser de repente una persona que trabaja algo relacionado con los animales, veterinario o veterinaria. Siempre que te cruzas con una persona se pone algo nervioso o nerviosa contigo, ya sea porque a lo mejor de repente oculta algo o simplemente porque tiene sentimientos por ti. Puede ser una persona menor de 30 años, es una persona de cabello negro o puede ser castaño, se viste de negro, algo gótico, algo gótica, ¿vale? O simplemente está saliendo de un luto también. La carta del 10 de oros. Hay un grupo de ustedes que se ha reencontrado con alguien del pasado, ¿vale? Que puede ser de repente que tú tienes tu historia, ellos también tienen su historia. Yo veo muchos hijos aquí, pero yo veo que este encuentro ha sido muy impactante, ha sido muy bueno para vosotros, ¿vale? Veo que simplemente de repente como que la paz ha surgido. Puede ser que a lo mejor de repente vosotros tienen hijos en común y una de las dos partes han tenido un encuentro, se están visitando. Veo que ha habido mucha buena armonía, tú lo pasas bien, tú necesitas estar con ellos. Yo creo que te replanteas muchas cosas o la persona de tu interés también se replantea muchas cosas. Delgados o delgadas. Se visten de una manera sport elegante, cabello corto, puede ser castaño o negro o canas, ¿vale? Mujeres, cabello corto, entre largo y corto. Tiene los ojos un poco rasgados, un poco chinitos. Es una persona que a lo mejor de repente tiene su propio negocio, su propia empresa, o simplemente trabaja lo que es en una guardería, o vosotros se conocieron lo que es en un centro comercial, o se encontraron en un centro comercial. Puede ser que también recién estás conociendo a esta persona y tú sientes que hay una atracción muy fuerte entre vosotros dos. Las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Uy, me faltaba economía. Richard, no solo del amor se vive. Vamos a ver qué nos dice en economía. A ver. Vamos a ver economía. La carta de la emperatriz. O vas a empezar un nuevo trabajo, o simplemente has recibido ascenso, o te han hecho fijo, o llega ese trabajo, esa economía. Sí, porque yo veo aquí crecimiento en lo que es en la parte laboral, cariño. Algo se aproxima, algo maravilloso. Muchísimas gracias ahora sí, te me cuidas y hasta la vista.